¿Se imaginan que en el fútbol hubiera solamente lugar para el amor? Sería muy aburrido, seamos honestos, el odio es parte esencial de nuestra experiencia plena como aficionados. Por eso le doy gracias a los siguientes equipos. Gracias por existir y por ser tan odiosos. En Colombia solo hay dos tipos de aficionados. Por un lado, los hinchas del Atlético Nacional de Medellín. Por el otro, aquellos que odian profundamente al cuadro verdolaga y apoyan hasta la muerte a cualquier club extranjero al que se enfrenten en Copa Sudamericana o Libertadores. Razones para ello hay muchas. En el pasado, la influencia de Pablo Escobar en tantos de sus logros. En el pasado más reciente, la influencia de sus dueños, Postobón, a la vez principales patrocinadores de la Liga Colombiana, con el conflicto de intereses que eso podía conllevar. O sea, Nacional lo tiene todo para ser aborrecido. Es el típico equipo ganador que tiene muchos más hinchas de la cuenta y que condiciona a los árbitros. Por si fuera poco, los paisas son medio odiosos por su regionalismo y a veces, según me cuentan, se pasan de payasos. Bayern Múnich no solamente gana siempre hasta el más hondo de los aburrimientos, sino que como rémora se alimenta de cualquiera sea el equipo que amenace con su tiranía. En su momento se trató del Bayer Leverkusen, luego tocó turno del Werder Bremen, después lo siguió el Borussia Dortmund, de ahí el Hoffenheim por si las dudas, y en tiempos recientes es el RB Leipzig. Reforzarse siempre ha sido lo de menos. La prioridad es debilitar sistemáticamente a sus rivales que de por sí están muy lejos de sus recursos. Pero todo esto no sería para tanto si no fuera porque los muy condenados son del sur de Alemania, concretamente de Baviera. Los bávaros son considerados por el resto de alemanes como tipos aburguesados, no tan trabajadores como el resto, e insoportablemente regionalistas y presumidos. Se sienten los alemanes auténticos, se creen que tienen las mejores cervezas y la mejor calidad de vida y las mujeres más bellas y por supuesto el mejor equipo de fútbol. Lo peor de todo, lo que realmente les hace insufribles, es que tienen razón. Según los resultados que arrojó una encuesta realizada hace unos meses en Brasil, el club más amado es el Flamengo y el más odiado, el Flamengo. 35% del país no lo soporta. Por ejemplo, los torcedores del Atlético Mineiro odian al Flamengo aún más que a su enemigo de toda la vida, el Cruzeiro. Del mismo modo, los aficionados del Atlético Paranaense sienten mayor animadversión por Flamengo que por su rival local, Curitiba. Los de Internacional de Porto Alegre aborrecen al gremio, pero aborrecen aún más al Flamengo. Y ni hablar de Fluminense, Botafogo y Vasco da Gama. Todos los clubes de Río de Janeiro consideran al Flamengo su rival más odiado. Y en Sao Paulo no pueden ni verlos. Flamengo es el segundo equipo más detestado por la torcida del Santos y del Palmeiras, solamente superado en ambos casos por el Corinthians. Los hinchas del Sao Paulo confesaron odiar más al Flamengo que a cualquiera de sus grandes rivales paulistas. Y a todo esto, ¿por qué lo odian tanto? Pues básicamente por mal educados. La torcida del Flamengo es la más numerosa y por consiguiente la peor portada y más difícil de controlar. Tan consciente es el Flamengo de su rol en el fútbol brasileño que le gusta que le llamen malvadão. El Alianza Mesa, el Club Alianza Lima, es culpable de adjudicarse en sus propias cuentas un título imaginario, el de 1934, que para todos los efectos oficiales en realidad ganó Universitario. Ahora, todo mundo lo vio descender en 2020, pero Alianza se amparó hábilmente al acusar al pequeño club Carlos Stein de no pagarle a sus jugadores durante la pandemia y con ello consiguió que los descendieran a media temporada y ocupar su puesto en primera sobre la mesa, cortesía del TAS. Sí, Alianza
es el más odiado en Perú por sus derrotas en la cancha y victorias en los despachos. Pero es también el patiño, la botana, la cura, el puerquito, el hazmerreír de Sudamérica con sus pintorescas maldiciones que lo consagran como el peor equipo en la historia de la Copa Libertadores y que ponen tan por los suelos el nivel balompédico de Perú a nivel internacional. Y que por si fuera poco, es un mal que invariablemente contagia a todos sus rivales. En Perú, todos los que no son de Alianza, lejos de compadecer a su rival, disfrutan con el karma que le azota. También hay un componente social similar al del Flamengo. Alianza es demasiado popular y a la clase media y alta le molesta su sola existencia. Decisiones como la tomada en la última final cuando perdieron en casa ante Universitario e inmediatamente apagaron la luz, no hacen más que contribuir a la generalización sobre la poca educación del equipo o que simplemente no saben perder. En ningún país del mundo hay tantos clubes de fútbol como en Inglaterra y por mera cuestión matemática, en ningún lugar hay tantos equipos odiados. Leeds United es uno de ellos. En Inglaterra, mantener las costumbres es algo muy importante y odiar a Leeds, un equipo que en los años 70 se caracterizó por ganar a la mala y que era popularmente conocido como Dirty Leeds, es lo que marca la tradición. La mala fama de sus hooligans tampoco ayuda a Leeds, que a pesar de ser un club ya alejado de la élite, ha logrado mantener su antipatía intacta a través de los años. Ahora bien, si de equipos odiados hablamos en Inglaterra, Millwall tiene aún peor fama que Leeds, un club que en 139 años de existencia solo ha jugado 2 temporadas en primera división inglesa, pero al que todos conocen y desprecian, sobre todo por culpa de sus aficionados agresivos, intolerantes y racistas. Siempre listos para atacar a los visitantes y para generar desmanes cuando son ellos los que están fuera de casa. Y además están súper orgullosos de ser así. No one likes us, we don't care, es su grito de guerra. En Inglaterra se ha trabajado mucho para erradicar a los hooligans, pero en Millwall no han recogido bien la basura. Si los argentinos tienen fama de ególatras, es por culpa de los porteños, los nativos de Buenos Aires. Pero incluso entre los porteños hay niveles. Y todos los que no son de Boca Juniors coinciden que el aficionado de Boca es particularmente insoportable y sin cultura, agregarán. Por otro lado, Boca es el equipo más popular, seguramente el club sudamericano más conocido en el resto del mundo y, en consecuencia, prensa, radio y televisión ponen al cuadro Ceneice en el centro del universo informativo. Hasta la noticia más irrelevante se publica mientras sea de Boca. Con tanta presión, los árbitros le favorecen históricamente, lo que hace que la animadversión crezca todavía más. Finalmente, y no menos importante, está su estilo de juego. Ese lema de ganar a lo Boca justifica su absoluta falta de compromiso con la estética del fútbol. Ganar como sea, de preferencia metiendo patadas de rebote y en tiros penales tras un doble 0-0 a ida y vuelta. No se puede negar que, como ellos dicen, Boca es la mitad más uno. El detalle es que la otra mitad no puede tragar a los bosteros. ¿Saben qué? Esto de las suscripciones es un concepto tan sobrevalorado. ¿Quién necesita suscriptores? No sirven para nada. Digo, ya que eso está lleno de haters, estoy probando psicología inversa. Así que no se suscriban al canal. Para empezar, el PSG es un equipo parisino. Y no es ningún atrevimiento sostener que los parisinos son odiosos, arrogantes y creen que nadie los merece. O al menos ese es el cliché que pesa sobre ellos. También hay que tomar en cuenta que para efectos prácticos, PSG es el único equipo de la capital francesa, de modo que el rencor que suelen inspirar las capitales y que en otros países se distribuye entre los diferentes clubes que juegan en ellas, aquí todo se concentra en el Paris Saint-Germain. Antes de que llegara el jeque de Qatar, al PSG ya se le odiaba en Francia, pero es que encima de todo lo anterior, ahora vino a estropear la sana competencia de la que era única liga de Europa
en la que legítimamente podía ganar cualquier equipo. Pero bueno, todo esto explica el odio a nivel nacional. En el marco internacional, el Paris Saint-Germain ha pedido a gritos que se le desprecie por querer inventar el fútbol demasiado tarde, por haber pagado 222 millones de euros por Neymar, y eso en 2017. La cifra equivale hoy a 276 millones de euros. Esto con los recursos de una nación, no de un equipo de fútbol. En definitiva, se le odia por no ser un club, sino más bien una herramienta de propaganda que sirve a los intereses de la política exterior y lavado de imagen de un país tan polémico como Qatar. Si algo no soportan en Alemania es que se salten las reglas, y el RB Leipzig ha encontrado vacíos legales para poder ser aceptado en una Bundesliga que en el papel prohíbe que los clubes pertenezcan a un individuo y mucho menos a una empresa extranjera. Para indignación de todos, Red Bull despojó a un club cercano a la ciudad, lo disfrazó con sus colores corporativos y le puso un rebuscado nombre al equipo, Rasenball Leipzig, o sea, Balonpasto Leipzig, para que las siglas quedaran RB. Eso fue hace 14 años en quinta división y desde entonces no ha tenido un partido como visitante libre de manifestaciones que busquen negarle su derecho a existir. Leipzig no es el club de una ciudad grande que produzca antipatía, ni un equipo ganador e histórico que genere envidia, ni acapara la atención de los medios informativos, ni es sistemáticamente ayudado por los árbitros, tampoco tiene aficionados agresivos o soberbios, todos son 100% lana de borrego. Lo que indigna en Alemania del RB Leipzig es que no sea un club medianamente tradicional que represente a su ciudad y a su gente, sino un producto que usa el fútbol para promocionar su mugrosa bebida hipertónica. El Liverpool suele ser un equipo querido en el resto del mundo, aunque muy odiado en Inglaterra. Al Chelsea se le odia todavía un poquito más. El Manchester City, nada más no se le respeta. Los ya mencionados Millwall, Leeds United y el MK Dons de cuarta división, eso sí que tienen un lugar reservado en las vísceras de todo aficionado de bien. Pero el que se lleva las palmas es el Manchester United. Sus más de 10 años de fracasos no han sensibilizado el corazón de sus haters, que han acumulado demasiados años de resentimiento en el pasado y siguen viendo a un club favorecido por los árbitros, que gasta demasiado dinero en jugadores, que tiene una desmedida atención de los medios cuando ya no gana nada, y sus aficionados, ni se diga, salen debajo de las piedras y en lugar de haberse hecho humildes con tanto golpe, son tan soberbios como siempre. Que el Torino te odie más que a nadie es normal, pues se trata del otro equipo de la ciudad, aunque hay de burlas a burlas y los ultras de la Juventus se pasan de la raya. En fin, que el Inter de Milán te tenga tanta rabia también se entiende, porque se trata del clásico nacional italiano. Que el Napoli te deteste tanto, eso hay que entenderlo desde la representación del resquebrajamiento norte-sur que sufre Italia. Que la Fiorentina no te pueda ni ver, pues obvio, siempre la arrebata a sus jugadores. Y así podemos seguir hasta la extenuación. Todos los clubes de Italia tienen razones de peso para odiar a la Juve. Todos menos el Milan, pues la Juve con sus frustraciones europeas más bien le inspira ternura. Todos los equipos del mundo quieren ganar. La Juventus no es el único que antepone el triunfo sobre las formas, pero nadie ha sido tan descarado. A todos los clubes grandes se les ha acusado de adulterar la competición, pero la Juventus es uno de los pocos a los que se le han comprobado las trampas, y no una, varias veces, porque lejos de aceptar sus errores del pasado y limpiar su nombre, la Juventus insiste en llevar sus cuentas con 2 Scudetti que no le pertenecen. Todo esto por no mencionar su histórico esmero en practicar el fútbol menos vistoso humanamente posible. Desde la década de los 50 y hasta nuestros días, siempre se ha creído que el Real Madrid es el equipo del gobierno. Ellos se desmarcan, claro, pero donde los madridistas dicen Don Santiago Bernabéu, los antimadridistas escuchan Francisco Franco.
Eso en el pasado. En el presente, es bien sabido que los personajes más influyentes de la política española se reúnen los fines de semana en el palco de honor del Estadio Bernabéu para sellar acuerdos que benefician los negocios inmobiliarios de Florentino Pérez. Agréguenle el así gana el Madrid, esa irritante capacidad de ganar partidos aunque no lo merezca, a veces por suerte, otras por huevos, y a falta de ambas, por ayuda arbitral. Ya no es solo esa costumbre de ganar más títulos que nadie, que obviamente también genera envidia y odio, sino sobre todo el cómo suele conseguirlo. Por último, está la manipulación de los medios, los hilos que mueve el presidente para hacer mentir a su dócil ejército de títeres. Ah, y se me olvidaba, el Real Madrid, antes de que el Paris Saint-Germain cambiara el orden establecido, era el equipo que siempre rompía récords en el traspaso de futbolistas, inflando irresponsablemente el mercado y financiado por dinero público. Ah, y luego está el cinismo con el que el Madrid abandera el ególatra proyecto de la Superliga. Y aquí paro antes que Florentino mande a cerrar mi canal. Le costó muchos años, pero ya está ahí. Son 4 las grandes razones que colocan al Barcelona en la cima entre los clubes más despreciados del mundo. En primer lugar, sus aficionados que nos creemos con la encomienda de salvaguardar al fútbol y solo aceptamos 1000 toques en corto para algún día rematar a portería. Todos los demás estilos son basura. Segundo, la institución es doble cara, presume ser más que un club y al final acaba siendo exactamente todo lo que hace el Real Madrid, al que tanto dice despreciar. Fichar al futbolista más caro posible, tener a sueldo al jefe de los árbitros para así contrarrestar los favores históricos de los que siempre se benefició el Madrid y entrarle con todo al proyecto de la Superliga. Cuando todos se bajaron del barco, el único que aguantó estoico junto a Florentino Pérez fue Joan Laporta. Tercero y más importante, los árbitros. Mucho antes del caso Negreira, el escándalo de Stamford Bridge y la remontada imposible contra el Paris Saint-Germain ya daban bastante de qué acusar. Ahora muchos confirman sus hipótesis y a pesar de las evidencias en su contra, el Barça es inmune a cualquier castigo. Cuarto y último agravante, y este sobre todo aplica dentro del territorio español: la naturaleza independentista del club y la animadversión que genera en todos los que creen en una España unida y entienden que el Barça en particular y los catalanes en general se sienten más que el resto cuando paradójicamente sus corruptos dirigentes son todavía más tranzas que los del resto del reino. Si Atlético Nacional es juez y parte en la Liga Colombiana, el América es básicamente dueño del fútbol mexicano y culpable de todos sus males. Si los aficionados del Bayern son insufribles, los del América les dicen quítate de aquí. Si el Flamengo se hace llamar malvadao, el América pide más odio porque nunca le es suficiente. Si uno que otro hincha de Alianza es de armas tomar, ¿qué les voy a contar de los del AME? Si en Argentina se quejan que el universo informativo gira en torno a Boca Juniors, que vean telebasura mexicana para que aprendan lo que es bueno. Si los parisinos caen gordos, los chilangos se las matamos y los de Coapa, donde la gente es guapa, todavía más. Si el Manchester United no se cansa de restregar cada día sus títulos en la cara del resto, el América, con mucho menos que presumir, es todavía más petulante. Si demasiados clubes en Italia ven a la Juventus como su peor enemigo, en México más del doble tienen en esa consideración al América. Si Florentino Pérez es un hombre tenebroso que mueve los hilos en su país, Emilio Azcárraga le da 3 vueltas. Y si al Barça le acusan de tener en nómina a los árbitros, seguro que al América se le ocurrió primero. Que eso de hacerse odiar no es un patrimonio exclusivo de los equipos, sino que algunos individuos tienen ese carisma tan particular de hacerse odiar allá a donde vayan. Y de ellos hablo en este video. Los invito a que lo visiten. Encontrarán aquí abajo el link en la descripción del video. Dejen los comentarios porque los leeré allá, los leeré acá. Y nos vemos en la próxima entrega.